¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. En esta oportunidad vamos a tocar temas que están relacionados con la prevención y emergencia. Justamente nos va a visitar el subsecretario de esta área municipal, pero no solamente que trabajan en Salta Capital, sino también que lo hacen en otros municipios. Él nos va a comentar justamente y le vamos a trasladar algunos ejemplos que se han dado en donde tuvieron que asistir. Y toda la temática que les toca atender, pero que además nos va a servir para tener conocimiento de muchas de ellas, que en muchos casos se puede prevenir, o bien podemos como ciudadanos colaborar con ellos a la hora de las diversas asistencias que se puedan hacer. Así que quédense, porque en instante vamos a estar hablando con el doctor Nicolás Kriper al respecto. Antes, como siempre, le agradezco a Debre por la indumentaria, nos visten día a día en cada una de las ediciones de Directo a la Fuente, y al Hotel del Vino, que nos presta estas instalaciones para poder llevarle a ustedes cada una de nuestras ediciones, como decíamos. Así abrimos esta nueva edición de Directo a la Fuente. Quédense, porque en instantes empezamos. Bien, como decíamos en la apertura, la idea de este programa es hablar de prevención y emergencia y particularmente lo que hace la Subsecretaría Municipal de esta tarea, que está a cargo del doctor Nicolás Kriper. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de venir. ¿Ah, sí? Te sigo mucho en Twitter, había visto muchos funcionarios, muchos políticos, algunos que le han ido muy bien en las últimas elecciones. Y digo, bueno, ya me llegará el tiempo. Claro. Seguramente quizás las últimas semanas que hemos tenido muy movidas desde el ámbito de la prevención ameritan la visita, pero muchas gracias. Por supuesto, la idea es esa, ¿no? Es ir directamente a la fuente, como es el nombre del programa, directo a la fuente. Y en este caso vos sos esta fuente que en la ciudad capital, pero también que ha atendido en otros municipios en lo que es prevención y emergencia. Y algo que vienen trabajando ustedes mucho y que por ahí con los últimos eventos que se dieron en Salta, por ahí la gente queda un poco sensible, la gente por ahí no tiene muy en claro si se puede llegar a prevenir justamente un sismo, estamos hablando, si se puede saber cuándo va a suceder para estar preparado. Bueno, todo esto queremos consultarte, ¿no? Hace muy poco hubo un último sismo de lo que mucha gente lo sintió, yo en particular ni me enteré, sí, con las redes sociales y demás, después uno vio que había pasado, pero ni lo sentí, que fue de 5 grados en la zona del Galpón, de Metam, ¿no? Que llegó a Salta Capital. Y la gente quedó sensibilizada. En ese aspecto, por ejemplo, ustedes vienen haciendo un trabajo primero de prevención. Bueno, así es. Bueno, hay que decir que a toda la materia sísmica la rige un principio de la impredecibilidad. O sea que no se puede predecir un sismo, sí podemos saber dónde puede llegar a ocurrir con grandes aportes geológicos. La ciencia avanza día a día, tenemos muy buenos trabajos desde afuera a través de los satélites con imágenes interesantes que han posibilitado y han permitido algunos trabajos sobre las fallas estructurales o geológicas que tenemos en América del Sur, en América del Norte, y de esa forma determinar cuáles son los lugares que tienen un mayor riesgo sísmico. Ante esta posibilidad de saber dónde, si es que trabajamos en la prevención, porque no sabemos cuándo puede ocurrir. Esa prevención exige de 3 tiempos, un antes, un durante y un después. El antes es lo que va a ser netamente la prevención. Prepararse, tener en cuenta cuál es la característica propia de las estructuras de mi casa, de mi monobloc, del edificio donde trabajo, de la escuela de los chicos, de qué debo saber, cómo debo comportarme, cómo debo evacuar, hacia dónde tengo que ir, a dónde tengo que llamar. Bueno, en esa materia hemos intentado hacer muchísimo hincapié. Y para hacer mucho hincapié hemos necesitado también de la buena voluntad de los vecinos de Salta. Y yo me remonto a años anteriores donde cortar una calle, porque estaba haciendo una práctica de simulacro, era motivo de discusión con quien esté en el área de tránsito del lugar, porque estabas alterando una vía y Salta tiene una situación de tránsito bien compleja
y que estabas alterando. Y bueno, había que explicarles, che, estamos preparándonos por si acaso, Claro. porque vivimos en una zona sísmica que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ha catalogado, ha clasificado como de grado 3, ¿sí? Solo nos supera San Juan con grado 4, así que hay que estar preparado. Esa es la mejor forma de saber cómo comportarse ante una situación de emergencia. Y así como hemos puesto este más importante de los eventos adversos, que es el sismo, también trabajamos a diario, pueden ser fuga de gas, incendios, pueden ser también otras situaciones de inundaciones, fuertes vientos, bueno, todo aquello que le permita a los salteños sentirse más seguros. Y hemos ido avanzando. Trabajamos con 80 establecimientos educativos, pasó lo del galpón en el 2015, y de ahí pasamos de 80 a 164 establecimientos en el 2016. Hablamos solo de los educativos, muchos de los cuales comparten edificios. Y digo esto porque vos tenés una escuela o un instituto que trabaja en el mismo edificio a la mañana y por la tarde tiene otro nombre, tiene otra ordenanza, tiene otro docente, tiene otro celador, y a todos ellos hay que trabajar en la capacitación y en la concientización para sumar agentes que sepan autoprotegerse y podamos sumarlos en carácter de auxiliares si tenemos que asistir a mayor cantidad de población. Son muchos los desafíos que nos hemos planteado. En este momento ya llevamos más de 210 escuelas. Hemos retomado después de una semana de un ejercicio de integración que seguro vamos a hablar muy interesante. Hemos retomado la semana ya llevamos más de 9 simulacros en lo que va, más de 9.000 personas que han tomado contacto y han simulado una situación a la cual hay que aceptar, a la cual hay que acostumbrarse porque puede llevar por las características geológicas de Salta, y vamos midiendo cómo es la respuesta de esos vecinos y también practicando algunos protocolos con las otras agencias de emergencia. Un gran trabajo, y siempre me gusta destacarlo, por parte de la policía, de bomberos de la policía y de bomberos voluntarios. Claro, vos sabés que en mi caso personal, yo he tenido unos 8 años aproximadamente, y hubo un sismo muy fuerte. En aquel momento, hablamos de Salta Capital, y yo en mi caso lo que hice en aquel momento fue solamente quedarme quieto, tendría 8 años, como te digo. Después recuerdo el de 2010, uno muy fuerte, que particularmente afectó a la zona de Campo Quijano, que me acuerdo que también estaba viendo tele, empezó a temblar todo, y yo lo que hice fue ir a buscar a mi mujer y a mi nene, y me puse abajo del marco de una puerta, ¿no? Y este último, bueno, no lo sentí, pero eso es mi experiencia personal. Pero después me tocó en esto del periodismo cubrir muchos simulacros y demás, y una de las frases que mucho se dice es que el riesgo es no saber qué hacer, ¿no? Y que hay que prevenir justamente. Entonces, cuando ustedes van a diferentes instituciones, organismos, ¿qué le enseñan a la gente cuando hay un simulacro de sismo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la capacitación consiste en primero un trabajo muy ameno de reunirse con los docentes y con los alumnos. Por ahí lo hacemos en forma separada, primero docentes, primero alumnos, pero en algún momento lo vamos a juntar. ¿Qué hacemos? Es estudiar las características propias de la estructura que tenemos, ¿sí? Cómo está rodeado, cómo se compone un edificio antiguo, si tiene losas, si tiene un techo liviano, si tiene cielo raso, si hay que bajar escaleras, ¿sí? Si tenemos cercanas muchas cantidades de ventanas, si tenemos también puntos de reunión dentro del mismo edificio, como puede ser un patio interno, pero de grandes dimensiones, que me permita sentirme seguro sin necesidad de evacuar afuera, donde el riesgo es mayor a la hora de evacuación, producto de que hay otras estructuras y por supuesto que hay un tránsito fluido que va a acrecentarse o que puede disminuir de acuerdo a ese movimiento sísmico o de acuerdo a una fuga de gas, para hablar de otros eventos. Juntos capacitamos, desarrollamos lo que es el plano de evacuación, un plano de evacuación que tiene roles asignados, que dice que hay un director que dicta la señal de alarma, que toca el timbre, que hay un primer colegio en el piso más alto, que es el primero en que tiene que empezar el descenso, cómo organizarse, que el docente tiene que llevar una voz de mando fuerte, tiene que ir invitando a los chicos a evacuar, que también hay que saber cómo conducirlos, que los otros profesores pueden conformar una pequeña brigada de asistencia para que una vez llegado al lugar de punto de reunión y tomando en cuenta la lista de quiénes son los chicos que estén, si hayan que falta uno, pueda alguien disponerse a búsqueda y rescate o alertar inmediatamente al servicio del 911. También que hay alguien que está encargado del corte de llave de luz, del llave de gas, de la energía eléctrica
Y digo esto porque en el movimiento se genera la falla estructural, ¿sí? La pequeña deformación de la estructura, y es donde se corren los cables, donde se generan pérdidas de agua, fuga de gas, posibilidad de electrocución de las paredes, de los distintos muros. Bueno, todo eso analizamos en forma conjunta. Nosotros sabemos por qué hay que evitar estar cerca de una ventana con todo el riesgo que esto significa. Ellos quizás no. También le contamos por qué no es abajo del pupitre y sí al costado, de acuerdo a la estructura. ¿Por qué tenemos que bajar por la escalera y no por el ascensor? Por lo que hablamos de la falla y la deformación propia de lo que son las estructuras o el colapso. ¿Cómo evacuar? Porque o la gente puede decir, bueno, me voy corriendo del lugar. Y creo que no es lo conveniente. Bueno, lo que decías vos, yo me quedé quieto cuando era tan joven, mantuve la calma. Bueno, la importancia de mantener la calma, de practicar mucho, para que te salga de la forma más habitual posible. Los jugadores de fútbol, a vos que te gusta mucho el fútbol, practican, aquellos que son grandes y grandes tiradores de tiros libres, de fuera del área, practican innumerable cantidad de veces, porque seguramente tienen una condición innata, pero hay que desarrollarla, hay que mejorarla, por eso es que la práctica lleva a la perfección. Hemos logrado que algunos colegios estén practicando por sexta vez en lo que va del año un ejercicio de simulacro que solo les toma 30 minutos, muchísimo menos quizás. Se dispara la alarma, se forma, se concluye con todo el protocolo que hay y se vuelve a las aulas. Y eso va multiplicando gente que sabe cómo se practica, que los chicos los comentan en casa. Papá se cuestiona por qué no lo hago en el trabajo, mamá lo dice lo mismo, o en el colegio el otro de los chicos no lo hacen. Bueno, tenemos que los salteños empezar a vivir con esta capacidad de resiliencia, que es la disciplina de saber que puede haber un evento adverso y que estoy en condiciones de enfrentarlo. Tenemos que tener un plan en casa, a dónde vamos a llamar en caso de ser necesario, dónde nos vamos a juntar, en la casa de un vecino, de un tío, en la asociación vecinal, en el club, para poder decir que estoy bien, teniendo en cuenta que se van colapsando hasta las comunicaciones y tenemos que conocernos entre los vecinos para saber cómo ayudarnos. Eso, y sumado desde la óptica de las agencias, de los niveles estatales, municipal, provincial y nacional, es lo que hemos practicado hace muy poquito con diversos escenarios, simulando un terremoto, un sismo de 6,9 en la escala abierta de Richter. Justamente te iba a preguntar, todo esto que hablamos de simulacros, ¿basados en sismos de hipótesis de qué grado en la escala de Richter? Bueno, nosotros... Porque uno se imagina que para evacuar algo es porque se mueve todo, se rajan las paredes, se cae, y no un sismo tal vez más o menos tranquilo, ¿no? Bueno, todos los sismos te exigen a vos lo que es una inspección ocular del estado de la estructura después del movimiento sísmico que ha movido las placas, que ha movido sus bases. Bien, a mayor escala, por supuesto mayor trabajo, encontraremos fisuras que harán necesarias quizás alguna demolición o fortalecer nuevamente el edificio para ser utilizado o para devolver carácter de habitable. Por ahí estamos acostumbrados a pequeños movimientos sísmicos, muy chiquititos, a veces imperceptibles cuando son muy profundos, más cercanos a lo que es la zona este, por ahí en la puna de la ciudad, de la provincia, y cuando vienen por acá, como pasó días pasados en el Galpón, con un epicentro muy superficial, realmente empezamos a cuestionarnos. En el ejercicio de integración, junto al ejército y a la provincia, hemos trabajado una escala de 6,9. Estamos hablando de una escala de magnitud muy alta, que va a traer consecuencias. Y se han planteado diversos escenarios. Hemos trabajado en un aeropuerto planteando un escenario de un aterrizaje que lo recibe un movimiento sísmico y se produce el colapso, que hay víctimas fatales, que venía ese avión con chicos del viaje de egresados. Después nos fuimos a Cabra Corral a trabajar en el agua, junto a la policía, a lo que es todos buzos tácticos por la caída de un colectivo a raíz de ese movimiento por lo que es la cornisa, por el hundimiento de un catamarán, algo tan característico acá los fines de semana que se utiliza salir a pescar, la gran mayoría son de más de 20 personas que tienen capacidad, y después hemos practicado también en distintos puntos de la ciudad, tanto en el piso a la altura de la tierra, como puede ser en la ciudad judicial, en el centro cívico municipal, en las escuelas en forma simultánea, acá en la intersección de Entre Ríos y Mitre, y también hemos practicado en altura, ¿sí? Descensos en lo que es parque industrial, hemos practicado asistencia por el derrame de sustancias tóxicas, hemos practicado asistencia en los distintos hospitales, hemos medido tiempo de trasladar personas que estaban en el aeropuerto hasta los hospitales, utilizando el acompañamiento de motoristas de tránsito, de prevención de emergencias, de seguridad vial. Se ha medido todo, y con un gran broche de oro que es
la potabilización del agua del Parque San Martín. ¿A poco se le hubiese ocurrido que hay máquinas que pueden potabilizar esa agua que está estancada? Sí. ¿Sí? Que puede permitir tomarla y muchos lo han probado. ¿Probaste ese día? Sí. Pero, sí. ¿y qué tal? Inolora, insípida, como comúnmente es el agua, más allá de que estar tomando y mirar el lago de su color marrón, a uno por ahí le llama la atención, te da un poquito de cosas. Pero la probaste bien. Sí. O sea, digo, llevarle a la gente el mensaje de que se puede potabilizar ese agua en el caso de una emergencia. Me hace acordar a una experiencia que hemos tenido allá, que he tenido la oportunidad de hacerlo en el 2014, también con la capacitación en Japón, con depósitos importantes de agua en distintas plazas de la ciudad de Kobe, una ciudad que había sido arrasada por dos movimientos muy importantes, uno en el 95 y otro en el 2000, con lo que ha sido el tsunami en toda esa parte de la costa que afectó mucho a Filipinas, hasta que hay películas de esto, de la magnitud de lo que ha sido. Y también hacían lo mismo, tenían un depósito, había que pasarla por una pequeña máquina que filtraba, un depósito que estaba debajo de lo que es una plaza pública y que se la podía tomar, se utilizaban algunas mochilitas de agua, o sea, ese sachet en carácter de mochila y una gran experiencia. Tenerlo acá en Salta creo que deja imágenes positivas, que es muy satisfactorio el trabajo que se hizo en este simulacro, pero que tenemos una materia pendiente. No podemos esperar que pasen tantos años para hacerlo nuevamente. Uno en el 2011, otro en el 2017, no pueden pasar 6 años para que los equipos de emergencia, tanto nacional, provincial y municipal, coordinen tarea, coordinen comunicación, utilicen toda la información y distribuyan los recursos, porque eso es un comité de emergencia. Es juntarse con los amigos, o como hacemos en fin de año, ahora que se viene cerca, ¿vos qué vas a traer? Es decir, che, yo llevo 2 gaseosas, tengo un pollo frisado. Bueno, acá es distinto, se juntan todas las autoridades, no es distinto, perdón. Dicen, yo tengo 4 máquinas viales, 2 retroexcavadoras, 4 camión volquete, tengo 200 operarios de planta hormigonera, tengo 100 de emergencia, 100 de esto, y vamos distribuyendo los recursos ante un panorama simulado de distintos edificios públicos y privados colapsados, como puede haber sido también lo de Chachapoya, con un gran despliegue, ¿no?, de las fuerzas policiales, los grupos de rescates. Es muy interesante lo del ejército. Claro, y ahora, lo que es la gente, cuando hacen un simulacro, ¿ustedes qué ven? Porque a mí me tocó cuando voy a las coberturas, cuando fui a varias coberturas, que la gente por ahí sale como que no le importa mucho, bueno, mejor es un tiempo libre que tenemos, como que no había mucho compromiso de algunos, ¿no? Pero en general, ¿ustedes qué notan de la gente? Nosotros medimos necesariamente el comportamiento de la gente. Nosotros tenemos la misión de, por lo menos, tener al 30% de la población de Salta Capital en condiciones de autoprotegerse. Si vos decís que tenés 600.000 habitantes, o sea, 180.000 tienen que estar en condiciones, y quizás a veces ese número es muy elevado, pero hay que trabajar sobre eso. O sea, en mi casa de 10 que somos, quiere decir que 3 saben qué hacer. Yo por mi función pública. Espero que mis hermanos, mis padres y también mis sobrinos sepan qué hacer, ojalá. Pero ese es el trabajo que tenemos desde prevención y emergencia, y por eso hemos hecho foco en la palabra prevención. Claro. Entendiendo que así como se sumaban de 80 establecimientos, 160 y hoy superamos los 210, tenemos que profundizar esto, que sea materia espontánea y habitual, y para cualquier vecino que pase por la calle vea que se está llevando adelante, que observe, que nos ayude a encontrar errores con críticas constructivas, pero que no se sienta incómodo, que no sea el comerciante que se molesta porque le robaste una venta o porque le impediste una venta, porque nos ha pasado cuando hacemos evacuaciones en las veredas. Comerciantes, por favor, retírense porque no dejas que se vea la vidriera. Y son momentos en los que el egoísmo no suma, que necesitas comportarte como verdadera comunidad que entiende que la forma de practicar o de reducir el riesgo, como bien decías vos, es saber qué hacer. Claro, entonces en un nivel general, vos crees que, está bien, hay que vivir el momento de una catástrofe, ¿no? Pero por lo menos lo que es la preparación, ¿estamos preparados en Salta para poder tratar de asistir y mitigar los efectos de una catástrofe así como un terremoto? Nos estamos preparando, las fuerzas tienen una gran respuesta, la hemos visto con esta coordinación, pero de los vecinos nos estamos preparando. Tenemos que agudizar todos los controles, ojalá se sumen las fuerzas provinciales. Creo que podemos llegar a algún acuerdo de trabajo de capacitación conjunta con Defensa Civil, con este nuevo aire del gobierno provincial, y que los beneficiados van a ser la provincia y cada uno de sus municipios. Digo yo, ¿por qué en el 2015 en un municipio como en el Galpón, habiendo un movimiento sísmico con las consecuencias estructurales, hasta con una víctima fatal, hemos tenido 2 años
y nuevamente se movió en el galpón el viernes pasado. ¿Y cuántos, ¿sí?, cuántos vecinos que viven en el galpón saben qué hacer? Claro, casi ninguno. ¿Saben? ¿O sí? Yo escuché muchos comentarios de vecinos que estaban muy deseosos de tener capacitación. Entonces, insisto, volviendo al principio de la predecibilidad o de la impredecibilidad. Vos sabés dónde, pero no sabés cuándo. Entonces, con más razón, este es un tiempo, un reloj al cual hay que jugar capacitando diariamente. Y hay que profundizar la capacitación, tiene que ser materia corriente. Es el mejor tiempo invertido en la prevención. De hecho, después de distintos congresos a nivel internacional, se ha dispuesto toda una batería de medidas para profundizar la prevención. Bien, bueno, el primer bloque quisimos dedicarlo a esto, ¿no? Que es el sismo por los hechos recientes, pero también destacar todo esto que hemos comentado. Pero tu área tiene mucho más, así que enseguida volvemos de la pausa y te pregunto, porque quiero que me comentes justamente, que nos cuentes a todos lo que hacen día a día, porque todos los días se dan, algunos eventos, ¿no? Así que hoy nos visita Nicolás Clipper. Quédense, ya seguimos con más. Buenos días, gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bueno, en este segundo segmento vamos a hablar ahora de cuestiones diarias que atiende la Subsecretaría de Prevención y Emergencias. Justamente esos dos nombres, ¿no? Prevención, primero, pues es lo que se busca en muchos eventos, pero también cuando llegan y cuando se dan tienen que asistir a esa emergencia, ¿no? En casos de prevención, me acuerdo que también hicieron diferentes operativos, simulacros también, de inundaciones. Sabemos que Salta, por las características que tiene,
más otras cuestiones estructurales, sufre, ¿no? Anegamiento, sufrió en algún momento, esperemos que no vuelva a pasar, desbordes de canales, de ríos, del río Arenales, por ejemplo, y después se avanzó también en eso, ¿no? Estuvieron haciendo algo al respecto. Sí, es verdad, me hiciste recuerdo un trabajo que hicimos ahí en Ceferino, Ajá. importante después de lo que fue la inundación del 2011 también. Eso hablamos de la época de la gestión del intendente Miguel Ángel Isa. Hoy por hoy también hemos coordinado algunas acciones. Hay mayor cantidad de equipos de asistencia, hay que decirlo, por parte de bomberos voluntarios, por parte también de la policía, y que Prevención de Emergencias ha acrecentado un poquito lo que es la subsecretaría, en lo que respecta al recurso material y al recurso humano. Lo mismo pasa también con obras públicas, pero la forma es esta, coordinación todos los días para saber cómo vamos a trabajar ante una emergencia, cómo se van a desplazar las máquinas viales para tener que interrumpir o forjar nuevamente una limpieza inmediata de los canales. Pero eso es una respuesta inmediata ante un suceso que no hemos podido prever. Mientras tanto vamos insistiendo en el buen cuidado y limpieza de los canales, algo que hacemos todos los días con estos recorridos, porque los operadores de emergencia salen muy tempranito en los distintos turnos, sobre todo lo de las 6 de la mañana, al recorrer en cinco grupos de 2 motocicletas las distintas avenidas de la ciudad, las distintas situaciones, y así hemos descubierto muchas con carácter espontáneo. Desde un incendio muy importante en zona sudeste, en el que se asistió y se rescató a 5 menores, por decirte, como también en una bajada del Cerro San Bernardo, una pareja que venía con un menor que estaba sufriendo, estaba atragantándose, se hizo toda la medida, lo que son las maniobras de Hemling por parte de un motorista de prevención de emergencias que le pidió que se detenga porque venía a fuerte velocidad haciendo el descenso por el Cerro San Bernardo y le dice, tengo una emergencia, ¿en qué lo puedo ayudar? Tengo a mi hijo atragantado, por favor, se detiene, déjeme. Tomó el menor de 1 año, lo colocó sobre su rodilla y trabajó con la maniobra y logró que expulse el objeto extraño de las vías aéreas. Bueno, trabajar en accidentes de tránsito con personas que han quedado atrapadas dentro junto a bomberos, trabajar en la detección temprana del factor de riesgo, que son los árboles en mal estado, los postes, desde aquellos que están vencidos en sus bases por distintas situaciones, porque ha vencido su tiempo biológico a los postes de madera, porque aquellos también que han sido chocados, las luminarias también, con las caídas de cables, con los graves sucesos que hemos tenido, hoy por la mañana cuando empieza el calor, el gran consumo de la energía eléctrica que hace que empiecen los problemas, los cortocircuitos en los cables, también con la falta de funcionamiento por parte de lo que pueden ser los semáforos y el derrame de sustancias o aceites en las intersecciones que hace que se derrapen las motos. Bueno, son infinitas y hace muy dinámica el área. Hay un gran equipo detrás de todo esto. Claro. Bueno, lo que te planteaba que de los simulacros, digo, en lugares de inundación, digo, ¿eso cómo lo hacen? ¿También se organizan o por ahí no está? No sé, depende de la organización de ustedes, digo, tal vez no estaba prevista para a esta altura del año, sino hacerlo ahora, que van a llegar las temporadas estivales. Bueno, nosotros hemos trabajado y trabajamos desde hace algunos años con un programa que se llama Auxiliares en la Emergencia, que es el vecino que tiene ganas, tiempo y compromiso y se deja capacitar por prevención de emergencias. En aquella ocasión pusimos todos los auxiliares de la emergencia ahí a disposición lo que fue el simulacro, haciendo de cuenta que había un desborde del río Arenales, hablábamos de grandes cantidades de agua, algunos que llegaban al 1,80 m en algunos sectores, sobre todo los más bajos de lo que es ese lugar ahí en el barrio Ceferino, y también en otros que no llegaba tanto, pero que impedía la salida de casas, hacía necesario el corte total del suministro eléctrico por parte de EDESA para evitar un riesgo mayor, hacía necesario no solo la extracción de agua de las casas inundadas, sino también dar la primera asistencia y abrir lo que son los centros de evacuados para poder dar esa asistencia mínima indispensable hasta tanto se recobre o recupere el orden normal del día a día, se sequen las paredes, se haya una buena limpieza, se quite el agua de los pozos ciegos que han estado totalmente colapsados. Bueno, hay todo un movimiento. ¿Se practica? Sí, se practica. En esa ocasión se practicó con todos estos camiones. Hoy por hoy lo que hacemos es un comité operativo de emergencia que cada 2 meses se junta cuando no estamos en algunas temporadas graves y después se lo hace una vez al mes, nuevamente chequeando cuáles son los recursos, y hablo de un comité de emergencia municipal, ¿no? O sea que se junta la persona designada de obras públicas, la persona designada de medio ambiente,
cuáles son los recursos, conocen cómo son los protocolos, hablamos siempre de lo que es una intervención inmediata de llamado de referentes de zona, algunas descripciones por parte de la comisaría, la policía, que es el trabajo inmediato, la policía es quien más cercana está de los vecinos, y después la toma de decisión de cómo ir trabajando y articulando. Creo que así como el simulacro a diario que llevamos en las escuelas, siempre sirve para medir cómo se comporta la gente, si está preparada, y para medir cómo trabajamos en materia comunicacional y organizativa y de distribución de recursos quienes estamos en esa operatividad. Es interesante, pero sin lugar a dudas es uno de esos elementos de la prevención que llevamos adelante desde esa oficina. Insisto, la emergencia nos ha tomado un poquito más el desgaste propio de concurrir día a día, de estar atento en las horas pico de la mañana cuando hay un gran tránsito por el recorrido para ir a su lugar de trabajo, para llevar a los chicos a la escuela, y con ese desafío, no solo el de tránsito, sino permitir el dinamismo de una ciudad que no se vea alterada cuando hay un choque en una esquina, porque el corte de tránsito es correcto, porque lo lleva adelante personal de la Subsecretaría de Tránsito, que conoce, que sabe dónde hay que hacer el corte, o que quizás no es suficiente un corte total. Con un filtro también se va a conservar la escena para la policía científica. Bueno, es un gran trabajo de coordinación. Me viene a la cabeza desde distintos salvatajes a distintas mascotas, animales, cosas por ahí más coloridas, hasta situaciones realmente muy dramáticas, como te conté, que una familia estaba con un hijo totalmente atragantado. Después otras situaciones de personas caídas en algunos canales, sobre todo en época de lluvia, a las que había que asistir. Y también, sin lugar a dudas, la que a mí más me ha llamado la atención, por llamarlo así, es el trabajo de una persona que había sido afectada a través de una discusión, una riña, con una herida de arma blanca. Fue necesario un torniquete por parte de los muchachos, porque era muy importante la cantidad de sangre que se perdía, y el traslado al hospital el Papa Francisco. Bueno, son cosas que van pasando, producto de estar en la calle día a día, y que hay un gran compromiso, hay un gran equipo detrás de todo esto, y así lo ha entendido el intendente también, que nos ha facilitado nuevos recursos, más cosas, y que entiende que este nuevo programa, que es Preventores Urbanos, puede ser la llave para que los operadores de emergencia más pequeños, más jóvenes, empiecen a prepararse. Para cerrar el tema de las inundaciones, se han visto el año pasado, me acuerdo, algunos eventos en donde la gente por ahí, para mostrar su malestar porque se le inundó la calle, o algunos para hacerle alguna burla al municipio. Por ejemplo, una persona en un kayak, que te acordarás de esa imagen, que en el microcentro se lanzó en el kayak y bueno, iba remando para mostrarle que se había inundado la calle. Plaza Gurruchaga, me acuerdo de un hombre que en su momento también se metió al agua, mostrando que le llegaba hasta el pecho. Ese tipo de cosas, por ejemplo, o niños que por ahí se tiran a nadar, que aprovechan. Peligrosísimas, justamente son muy peligrosas. Cuando llueve viene viento, cuando llueve se aflojan muchas cosas, puede haber cables caídos, puede haber principio de electrocución, el agua. Por eso siempre le pedimos que estén muy atentos a la hora de caminar durante o después de la lluvia, fijándose dónde van a pisar, evitar tomar contacto con los postes, con las luminarias, hasta muchas veces con los árboles, porque uno no tiene la capacidad de identificar si está o no en riesgo. Por eso, mejor evitarlo. Pero todo el trabajo de inundación es un trabajo conjunto y coordinado del municipio. Un proyecto para trabajar estas aguas pluviales de obras públicas, que ganó y obtuvo los recursos, un trabajo de recepción en lo que es, o depósito en la Plaza Gurruchaga, una recuperación y adecuación de los canales. ¿Sabe por qué digo esto? Porque los canales son pequeños ante dos situaciones. Una mayor cantidad de calles urbanizadas, o lo que llamamos la mancha urbana, que ha crecido en forma desigual, que atrae la necesidad de arrastrar toda esa agua y conducirlas por el lugar correcto. Y después, otra de las situaciones que también han ganado mucho terreno en los últimos años son cómo han variado, ¿sí?, intensificando las cantidades de lluvia acumulada que caen. Antes teníamos un diciembre con 70 milímetros de agua. Hoy por hoy a veces en un día caen más de 45. Claro. Estamos superando los 180. Bueno, todo eso exige un trabajo coordinado desde la planificación, desde la prevención, como podemos hacer la readecuación de los canales, modernizando en mayores caudales, y también un buen trabajo de concientización para que se mantenga la limpieza, y por supuesto sabiendo que la naturaleza siempre nos sorprende con este proceso de cambio climático que se denomina así, y le llamamos a esas intensificaciones de los momentos, mayor temperatura,
el invierno de este año fue el invierno más caluroso. Por eso podemos encontrar ahí una de las razones por las cuales tenemos tantas hectáreas perdidas en lo que respecta a incendios de pastizales. Hablamos también de que mayor cantidad de agua en poco tiempo y no con esas lluvias o chubascos que caían y que también hacían para disminuir la temperatura y empezar a limpiar un poco la calle, reducir el polvo en suspensión. Bueno, todo esto es lo que vamos viendo y a lo que materia química tiene que adaptarse. Exacto, ese justamente, es el gran coincido. desafío. Ahora, adaptación. Me acordé de un caso del año pasado también, en donde un joven, un taxista en realidad, joven de igual manera, en la zona del barrio del Tribuno advirtió que en el canal Roberto Romero había un perrito que estaba adentro, que se lo llevaba a la corriente, que corría peligro, y él decidió arrojarse para salvarlo, pero lamentablemente el agua se lo terminó llevando, justo entró en una parte subterránea del canal y fue encontrado sin vida, ¿no? Lamentablemente la persona. Ese tipo de actitudes ante estas cuestiones, ustedes que están con la prevención particularmente, pero también era una emergencia porque se está ahogando un perrito, un ser, Claro, un ser vivo, digo, ¿no? Es un acto de muy buena voluntad con un final trágico, terrible para toda una familia y que no hay nada, no hay ningún tipo de gesto como para devolver, por más de que desde la municipalidad hayamos tenido en cuenta la buena voluntad para nombrar este centro de adopciones que trabaja muy bien. Lo que necesitamos ahí es dotar de concientización a los vecinos de todo el riesgo que significa cuando hay agua. Cuando yo no veo el fondo, cuando ha llovido mucho, cuando hay mucho viento, todo el riesgo. Entonces no hay nada mejor que aprovechar de estos recursos, la televisión, la radio, para repetir inalcanzablemente a través de mensajes de cómo debe prevenirse algunas situaciones. Para contarte, a mí me gusta mucho materia de tránsito, pero me gustó siempre. Si vos aumentás el 20% de velocidad en tu vehículo, aumentás el 80% de posibilidad de chocar. Vienen las intersecciones. Vos venís a 20, tenés el 80% menos. Venís a 40, tenés el 80% más de lo que tenías antes. Y así, en esa gradualidad del 20 kilómetros mayores. Bueno, en el ámbito de la emergencia y de la prevención, se requiere una mirada aguda de aquel que toma la decisión. Lamentablemente este señor Mancilla tomó esa decisión, que él le costó la vida. Claro. Entonces, hay cuántas otras decisiones que tenemos que evitar, llevar adelante, sobre todo por el riesgo que significa a nosotros. Sobre todo, esos de disfrutar de la lluvia, de tirarse a la calle, de sacar un kayak, de agacharse, si cercano a una vereda o a una rejilla que está tomando agua, que está absorbiendo y con todo el riesgo que esto significa, como el muchacho de lo que es La Madrid y San Luis, ahí en esa intersección tan característica donde se junta agua. Pero esto necesita de un plan en el que se está trabajando. En materia de prevención hay que empezar y agudizar la mirada, reconocer el riesgo. Voy caminando por casa o abro la puerta de casa y veo que el árbol ya no está en buen estado, que se está secando, que hay muchas hormigas. Llamo al 105, llamo al 0800 777 4400, bueno, ese es el compromiso y el deber del ciudadano, ¿sí? Ayudarnos a reducir el riesgo y es ahí donde con estos recorridos a diario en motocicleta y muchas veces también en automóvil vamos detectando desde la necesidad de reponer postes hasta la necesidad de controlar el estado de los árboles, ¿sí? Despejar líneas de media tensión para evitar que con los vientos toquen los árboles y se corte el suministro eléctrico. Bueno, son innumerables la gran cantidad, o hasta pedir al tránsito que retire un auto que está abandonado, claro, que es principio de falta del Estado y que puede generar a otros actos delictivos. Ahora, se viene una época de mucho calor, o ya estamos viviéndola en realidad, los cuidados con los ríos, porque en Salta Capital tenemos el río Arenales, como uno de los más caudalosos, pero después tenemos, por ejemplo, el río Vaqueros y un poco más allá el río de la Caldera, ¿no? El río Vierna. ¿Trabajan metropolitanamente, trabajan con los otros municipios para ese tipo de acciones? Cuesta hacerlo, lo hacemos directamente con la policía, organizando lo que es la desconcentración, sobre todo en días picos, sábados o domingos, mucho calor, en la zona norte más precisamente, pero yo soy un amigo de promocionar nuestras piletas municipales que están hermosas, que el año pasado estuvieron fantásticas, todas pintadas, hasta con show muchas veces, a disposición de los vecinos salteños, dentro de lo que es el programa de Bañate Seguro. Se había el año pasado mantenido el precio de las entradas a los fines de poder fomentar, porque no solo nos trae preocupaciones a nivel tránsito, sino también seguridad en los ríos y en las lagunas, que pido y agradezco que traigamos el tema a colación, se evite el uso de las lagunas, sobre todo en zona sudeste, por todo lo que significa tener abajo. Así que nos bañemos seguros, vamos
a Villa Las Rosas, vamos al Samena, que está muy lindo, vamos al Nicolás Vitales después del 3 de diciembre para empezar a disfrutar y poder combatir estos calores. Pero el río tiene su encanto, pero ten en cuenta que tenés un riesgo, que la policía está ahí, de que después a la hora de venirte de zona norte realmente se complica muchísimo el tránsito y siempre sugiero algo. Si vas a refrescarte, que sea solo con agua. Evitemos las bebidas alcohólicas porque ese cóctel de calor que te atonta un poco, mucha bebida alcohólica para refrigerarse o para ir para estar fresquito, después me trae consecuencias a la hora de conducir, que no voy a poder conducir, voy a ser pasible de una sanción, sino también me trae consecuencias en el comportamiento y algunas alteraciones del orden. Claro. Bueno, en el último bloque vamos a enfocarnos un poco más a lo que algo ya venís mencionando, que son las acciones del día a día, de acciones ya que tienen que llevar a cabo porque recibieron el llamado y tienen que actuar o porque han de oficio observado alguna situación. Así que enseguida me la contás, sí. Ya volvemos con el último tramo de este Directo a la Fuente. Buenos días. Gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bien, en este último tramo, como decíamos, algo ya venías comentando a lo largo del programa, pero ahora nos abocamos directamente, ¿no? Acciones que tienen que ver con la acción directa. En esta semana, por ejemplo, les tocó atender, me acuerdo, en pleno centro, en Florida y San Martín, un cableado aéreo que se empezó a incendiar. Tuvieron que llegarse por la zona, pérdidas, como vos dijiste, por ahí hay algunos eventos de pérdidas de gas, también tienen que ir a atender. Comentanos esos casos, en donde tienen que atender ahí rápido, urgente y dar una mano. La emergencia te exige eso. Nosotros, después de algunos trabajos muy buenos, hemos logrado que desde
lo que es el Centro de Coordinación Operativa de la Policía, podamos trabajar en forma conjunta en la radio. Si ellos nos puedan escuchar y nosotros a ellos, y poder intercambiar algunas prestaciones de servicio. Esto, sin lugar a dudas, facilita una respuesta mucho más inmediata, y también las motocicletas nuestras sumadas del 911 o el de emergencias, eso ayuda mucho para poder estar en el lugar, perimetrar zonas cuando hay conflictos, tanto en lo que ha sido en esa electrocución o principio de cortocircuito ahí en la Alberdi y San Martín, en una casa de ropa afuera, una casa en una de las ménsulas, que empieza a derretirse el cable, cae y produce hasta el corto de suministro eléctrico en otros lugares, de los semáforos que están en el lugar. Así que se trabajó, llegó bomberos, porque es cable, porque es electricidad y porque no se puede arrojar agua. Hay que trabajar con los matafuegos correspondientes de clase C, bien, ellos lo saben, se subieron con sus equipos, se hizo la contención, la sofocación, el enfriamiento, y después personal de DESA o de Luzal, si así lo amerita, para reconstituir todo eso para que no haya ningún tipo de riesgo a minutos que nos vamos del lugar. Bueno, esa respuesta inmediata es la que sin lugar a dudas más laureles se lleva. Bien, porque es la más vistosa. Claro. Lo mismo también con los accidentes, día a día, accidentes, determinar, llamar a tránsito para que se desvíe por otro lugar y permitir la fluidez de la que hablábamos, y por supuesto la fuga de gas. Para cada una de estas acciones hay un protocolo. ¿Qué significa un protocolo? Que son pasos a seguir. Claro. Si no es nada más que eso, que un procedimiento de pasos para llegar a un fin. El de inundaciones exige tomar contacto inmediato con las comisarías y los referentes barriales en las zonas identificadas previamente como más vulnerables. Eso exige una reunión previa con cada una de las comisarías, explicarles qué es lo que hacemos y cómo trabajamos de forma ordenada con acción social. Una vez que vos tenés eso, ¿sí? Sabés cómo actuar cuando han pasado más de 15 minutos de lluvia. Todo está escrito en un papel. Y todo esto lo leen y lo estudian los operadores de emergencia. Por ejemplo, el incendio de Pastizales, todos los años intentamos modificarle algo porque ahí trabajamos junto a bomberos de la policía y defensa civil, bomberos voluntarios. Bueno, todo eso exige un trabajo de quien identifica o llega, le ingresa la llamada, siempre a través del 911, a quien se dispara primero para que verifique el estado y califique el fuego, si necesita de otras acciones, de otras agencias, cómo va a calificar, si es material liviano, pesado el combustible. Bueno, todo está escrito, son innumerables. Hasta muchas veces nos hemos planteado lo que es un aterrizaje forzoso en alguna de las autopistas por parte de un avión, la caída de un avión, con toda la materia compleja que tiene la aviación. Derrames de sustancias tóxicas, cómo se manejan. Hay que entender que el manejo de las sustancias tóxicas depende de organismos privados. Hay que trabajar con ellos, sentarse, porque no podés llegar vos con parte de la sustancia tóxica caída, supongamos, porque la absorbiste con un material especial, a querer depositárselo a ellos si no hay un acuerdo propio, claro. Porque esto tiene un costo, porque del momento que lo toman ellos tienen una responsabilidad civil y penal de un tratamiento de estas sustancias. Entonces es muy dinámica, requiere de trabajos día a día, requiere de coordinar tareas hasta con medio ambiente para la extracción de árboles o cortes inmediatos, bueno, para la reposición de lo que son postes y luminarias. Claro. Decir, mira, acá no hay luces, por favor, colocar luces, Luzal, un poste de Telecom, por favor, retíralo porque está en riesgo de caer. Bueno, esas situaciones como los incendios de Pastizales requieren de un protocolo y así se aplicó. Hoy se aplicó el de fuga de gas, que requiere la llamada inmediata al teléfono rojo de Gasnor, le llamamos así, al directo, no el que ingresa por el 0800, que necesitas el número de lo que es cliente, pero si hay respuestas, llega la cuadrilla. También tenemos nuestro número rojo con el SAMEC para poder asistirlo en caso de cordones sanitarios. 8 cordones sanitarios en lo que va de Salta, tenemos el récord. Los salteños estamos mostrando que donar es parte nuestra y que sabemos lo importante que es para salvar vidas. Bueno, en todo practicamos, como así también en el retiro de panales de abejas con bomberos de la policía. Hay mucho por hacer, mucha materia que es toda de la órbita municipal y que hemos ido ganando lugar paso a paso por un gran compromiso de un equipo de prevención y emergencia. Y ahora, en todos estos ejemplos que nos fuiste dando, tu área particularmente y tus operarios, ¿qué hacen en el lugar? ¿Restringen el tránsito un poco y empiezan a llamar o pueden hacer algo más para intervenir? No, el tránsito es una materia que podemos hacer una primera intervención, después llamamos a la guardia de tránsito por esta necesidad de la fluidez. Lo que hacemos es asistir
y dar la respuesta más inmediata que podemos brindar. En el caso de las avispas, inmediatamente minimizar el riesgo. Si hay que colocar algún tipo de paño o atacar en forma inmediata el panal de avispas, se va a hacer. Si es necesario, por supuesto, también en lo que es un accidente de tránsito, delimitar el lugar, retirar las personas, desconectar las baterías, se va a hacer. El personal de prevención de emergencias tiene materias de paramédicos, materia de primeros auxilios, materias de todo lo que es la seguridad en cuestiones públicas y hasta abordaje de personas en situaciones de emergencia. Es muy compleja, es personal muy calificado, trabajos también en altura, la gran mayoría de ellos, que lo hacen con el personal que califica y que si no aprobás no te dan el certificado. Se pagan una vez al año 3.000, 3.500 pesos en carácter de capacitación, pero todo esto te permite a vos tener una mano de obra calificada hasta que cobra un plus por cada una de estas cosas, sobre todo cuando presta horas extras. Ahora, en el trabajo de prevención con los forestales, tengo entendido que ustedes fueron capacitados para poder hacer justamente podas de extracción, ¿o no? Sí, nos hemos capacitado muchos de estos a través de lo que era el programa de podas responsables, un programa que se trabajó nuevamente, se reflotó en lo que es esta gestión, que nos interesa y que creo que todos los vecinos que les gustan los árboles tienen que hacerlo porque hay que proteger el medio ambiente. Lo hemos hecho, hacemos bien y a veces, muchas veces uno peca ¿sí? de imprudente por hacer más de lo que debe. Hemos tenido también nuestros tirones de oreja, hemos aprendido con la experiencia, pero en materia forestal sabemos de la debilidad que tiene el municipio. Esto ha sido reconocido por gente de medio ambiente. Nosotros estamos para sumar en carácter de emergencia. Hay muchos árboles que con la llegada de vientos superiores, sobre todo en esta época, superiores vientos hablamos de 60 kilómetros por hora, corren el riesgo de caer, de lesionar o de romper algún objeto en la vía pública, y para eso estamos nosotros, para la protección de los bienes y de las personas, y si hay que hacerlo lo haremos desde la óptica de la reducción del riesgo y después nos sentaremos junto a fiscalización ambiental para que juntos, y valga la redundancia, podamos ¿sí? controlar si ha hecho correcta la intervención de prevención y emergencias por la inmediatez o si era correcta la intervención a través de medio ambiente previo dictamen. Claro, y por último y no menos importante antes de terminar, también hacen rescate de animales, ¿no? Me acuerdo en el canal Oeste, unos animalitos, unos perritos que habían sido abandonados en un pozo, creo que era, y después hace poco estuvieron con un gatito que se quedó en un poste. Un gatito en un poste, que los gatitos son los más complicados porque son de saltar y se van para algún árbol y por ahí hay todo un trabajo para llegar a esas alturas. Hay que ir colocando los cinturones, te colocas el cinturón de arnés, vas enganchando, siempre para proteger a la persona. A mí el que más me llamó la atención fue de un caballo, allá en Barrio Jardín, junto a los bomberos, una yegua que había caído en un pozo ciego. 2 o 3 de estos casos hubo, yo recuerdo uno de ellos. Y después, sin duda, allá atrás en la pedrera, los perros que habían caído a la orilla del río y que no había forma, ¿sí? por lo empinado de la subida o de ese corte del río para que suban, fue necesario el uso de los botes. Creo que ahí va a haber imágenes de eso, de necesario el uso de botes para poder salvaguardar los animales. Eso significa colocarse chaleco salvavidas, un montón de cosas, trabajar con soga, al que estaba saber remar en forma individual. Bueno, son desafíos que nos gusta hacerlo. Creo que están capacitados, pero sin lugar a duda el gran motor que tienes es el compromiso para cumplir con los vecinos, como es lo que nos pide el intendente. Claro. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho la visita. Muchas gracias a ustedes y siempre las puertas abiertas ahí de prevención de emergencias en Mitre 1014. Siempre, cualquier situación, llamar al 911 porque recibe todas las llamadas y las distribuye a los distintos organismos que trabajamos en la emergencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nicolás Kriper, él es el subsecretario de Prevención y Emergencia y hoy hablamos de todo. Esperemos que haya servido a ustedes también como información para que la pongan en práctica. Será hasta un próximo reencuentro cuando vayamos directo a la fuente.